Bueno chicos, buenas noches. Hoy tenemos un invitado nuevo, ¿sí? Un disertante que no ha estado nunca en Pergamino. Le damos la bienvenida, ¿sí? Muchas gracias. ¿Ya? El doctor Ferrario, médico psiquiatra, máster en neuropsicofármaco, Sí. una diplomatura en neuropsicofármacos y ahora está haciendo en adicciones también otra diplomatura más. Así que bueno, hoy nos va a hablar de psicofármaco en clínica médica. Así que bueno, aprovechemos al doctor, ¿sí? Muchas gracias por venir. No, por favor. Buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad que yo lo disfruto esto. Tengo 56 años, hago mi declaración de intereses, ejercí casi 20 años en Buenos Aires y los últimos 14 años me contrató el laboratorio Roemers como su asesor en psicofármacos y en dolor. La propuesta de parte mía, yo evito desde mi lado de hablar de nombres comerciales porque no me parece saludable, pero sí les dejo a ustedes que por ahí el que me quiera preguntar y por ahí solo sabe o recuerda el nombre comercial, la idea es justamente un intercambio. Como contaban, me recibí de médico, hice la especialidad de psiquiatría allá en Buenos Aires, me dieron el título. Ahora está muy de moda hacer los másteres o los posgrados, hice un máster en Fundación Favaloro, 4 años. Cuando terminé el máster me contrató el laboratorio y estoy ahí los últimos 14 años. Después hice una diplomatura en neurociencias porque lo que está pasando en psiquiatría es que, por suerte, cada vez más se acerca a la neurología y a la medicina. Somos una especialidad, me cargan mis compañeros, vos que sos casi médicos y esas cosas que dicen. Y hice una diplomatura en neurociencias, volví a Favaloro con referentes en el tema de todas las novedades para saber de Parkinson y de tumores del sistema nervioso. Y tengo hijas adolescentes, con lo cual no me quedó otra que empezar a hacer una diplomatura en adicciones, porque la verdad que no sé cómo será en Pergamino, pero en Buenos Aires es un caos. La verdad que cuando yo me formé, la adicción era un tema que había adictos. Hoy hay bipolares adictos, psicóticos adictos y neuróticos adictos, y hay adictos. En realidad hay adictos que son bipolares, hay adictos que son psicóticos, y el tema de adicciones es enorme. Otro de los temas en los que siempre aclaro es, se terminó la adicción de la gente joven. Maradona ahora tendría 60 años, con lo cual no se extrañen de tener adictos de 60, y declarados yo he tenido de 70, en los últimos 20 años han tomado cocaína. Y la verdad es que mis hijas adolescentes me confrontan con todo este tema de que, con toda esta lectura del cannabis y que es sin consecuencia, y la verdad que desde la psiquiatría, que nos toca ver las consecuencias del cannabis, hay que andar con cuidado. Y les diría, en la práctica de ustedes va a haber que estar muy atentos. Y agrego un dato más que me enteré en la diplomatura. En la última fiesta que murió, la de Time Rap fue una fiesta electrónica donde alguien confundió el éxtasis, el que cocinó, en vez de dar MDMA, le puso otra cosa y eso generó una hipertermia maligna, lo habrán visto, la gente ingresó con unos cuadros catastróficos. De los 4 que ingresaron al Hospital Fernández allá, el primero que muere tenía 35 años, ya no era un niño. Yo cuando escuché 35 dije, pará, yo a los 35 ya estaba recibido, ya estaba laburando, no sé cuánto, un hijo ya tenía. Digo, esto también van a empezar uno a verlo porque uno considera que son los jovencitos, no, ya tenés gente que viaja, aprovecha para ir a Buenos Aires, fiesta electrónica y quiere probar, y bueno, me dijeron un alucinógeno, es uno de los temas. ¿Quién fue el que se dio cuenta para hacer el fumacilín? ¿Qué médico fue? El de Time Rap siempre es por estudios forenses. En realidad no lo supieron lo que cuentan los toxicólogos. El de Time Rap fue alguien que se equivocó en la cocina, hizo hipertermias malignas con falla renal, y quedaron, de los 4 que ingresaron al hospital, el primero, que tenía 35, falleció. Los más jóvenes sobrevivieron, con hipertermia hicieron daño renal y después quedaron secuelados, pero sobrevivieron. Y el otro caso, que ese también lo contaron las docentes, es el de la cocaína adulterada, que ese es más nuevo, que es una zona muy humilde del Gran Buenos Aires,
que es Hurlingham y Puerta 8, que lo que pasó ahí fue que en toxicología, o sea, un toxicólogo acá que me corrija, te enseñan como los grandes síndromes: síndrome simpático mimético, síndrome narcótico, síndrome hipnótico. ¿Y qué tomó? Cocaína, doctor. Lo miraron y dicen, esto no es cocaína. Y todos decían, tomó cocaína, pero no llegaban con cocaína. Lo que cuentan es que se empezaron a comunicar entre las guardias de tóxico y que empezaron a darle la naltrexona. Vienen ampollas de 0,4 miligramos. La naltrexona tiene vida media muy corta, con lo cual le aplicaban y se esperaba que el paciente despertara, porque tenían un síndrome narcótico, un cuadro, digamos, por opioide. Decían, parece un opioide, tenían pupila puntiforme, depresión respiratoria. Pero dicen, esto no es cocaína, algo más. Doctora, tomó, acá está, veis la bolsita. Cuentan los toxicólogos que si las ampollas de 0,4 terminaron dándole 10 miligramos, 25 ampollas de naltrexona, con lo cual dijeron, ¿qué opioide le están dando? Y ahí apareció el famoso carfentanilo, que es 10.000 veces más potente, que este es otro de los temas que estamos teniendo, que es el desafío, que es tratar lo que ni sabes que hay. Este es un tema. En realidad, los toxicólogos hoy te dicen, en realidad, a veces es muy difícil saber qué es lo que tomaron. Y a veces es forense el resultado. Obviamente carfentanilo no había en la Argentina, solo hay en Colombia y en México. Es un opioide para grandes animales que, o casualidad, en África no hay. Hay en países de venta de corte de drogas, pero bueno, es parte de la realidad que estamos viviendo y que se va a extender a todos lados. El organigrama de la charla, la propuesta es intercambiemos, sumemos. A mí me gusta cierto ejercicio, parece una tontería, pero en una charla que di a un grupo de farmacéuticos, les escribí un papelito y dije, pregúntenme anónimamente lo que quieran. Algunos hasta me han hecho preguntas personales. Como no le conozco la letra a ninguno, aquel que me quiera preguntar algo me lo puede preguntar, que por ahí personalmente o delante de otros no lo preguntaría. Así que pásense, o les paso para que se pasen un papelito. Aquel que quiera preguntar lo anota y luego, entre todos, les paso, pasa, a ustedes les pongo papelito rosa, aquel que quiera anotar, porque no hay peor cosa que dar una charla o contar algo a gente que no le interesa algo, por ahí les interesa alguna inquietud en especial o algún perfil de medicamentos. Un pequeño cuestionario. Gracias, perdón, que lo tomé de... hay un profesor mío que dice, en medicina, viste, siempre pasas datos, pero que en realidad todos los que recordamos son historias, ¿no? Lo que se llama medicina narrativa. Así que les voy a contar una pequeña historia que tiene que ver con mi presencia acá. Todos los antidepresivos son igualmente eficaces, hay un montón. Argentina, si hoy ustedes quisieran medicar a alguien por depresión o por ataque de pánico, hay 14 posibilidades de antidepresivos. Me estoy quedando con las 14. Creo que hay 14. Hablar un poco, el tema de pandemia puso muy de manifiesto el tema de los trastornos del sueño, es un gran tema de consulta de la tercera edad. Y otro de los temas, y es que la expectativa, hemos logrado que la gente viva más años, pero como dijo un referente en demencia, estamos viviendo más años de lo que la información genética nos va a acompañar. Así lo definió y me encantó esa definición. Es verdad, incrementamos la expectativa de vida, pero vamos a vivir lo que la información genética tenemos. Saben que los que no tienen familiares con Alzheimer, el riesgo de tener Alzheimer o deterioro cognitivo, arteriosclerosis, demencia, es de un 15%. Mi mamá murió de Alzheimer, con lo cual yo tengo el doble de riesgo, tengo un 30% de padecer Alzheimer, pero matemáticamente sigo teniendo un 70% de no padecerlo. Entonces, nada, una de las cuestiones que lo he vivido personalmente y que ustedes muy probablemente vivirán, los que atienden pacientes de gran edad, es el tema de trastornos de la conducta y lamentablemente el abordaje. Siempre está la versión políticamente correcta, que es el abordaje no farmacológico, pero si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, se ocupan de su familia, de su pareja, de sus hijos, de su consultorio, y cuando enferman tus padres tenés poco tiempo, o lo tenés a la noche y los trastornos de la conducta son durante todo el día. Bueno, y cierre con preguntas y lo más importante es el lunch, así que nos apuramos, ¿sí? Está demostrado que si solo me escuchan a mí, les va a quedar de 100 cosas que diga, solo le van a quedar 5.
Si ya se acuerdan de esta, ya me quedan 4 cosas para que acuerden, ¿sí? Sí está claramente que cuanto más se discute en grupo y en ida y vuelta, hay más chance de recordar lo que uno va a hablar, y me encantó esto. Escriban un papel, lo que ya les repartí, alguna inquietud y ahora la vamos. Primera parte del cuestionario. ¿Cuál es la causa más frecuente de internación en adultos mayores? Infarto, ACV, enfermedad de Alzheimer o reacciones adversas a la medicación. ¿Quién se anima a contestar? No importa, es parte de la última. Excelente. Hoy me olvidaba, cáncer. Reacciones adversas a la medicación. Hay artículos, esto es se lo tomé al jefe de memoria de un instituto de Buenos Aires y parecía a propósito, esta semana, hoy es viernes, esta semana una compañera de trabajo, la gran frase, ser psiquiatra en un laboratorio es, ¿te puedo hacer una consulta? Esto me van a preguntar. La consulta era, mamá no está bien de la memoria, mamá no está bien de la memoria, ¿qué más me cuenta? Que tiene muchos problemas para caminar, que tiene un andador, con lo cual casi no se mueve, y que con el tema del dolor y su columna y su eterno dolor de columna, la mamá se automedica con una combinación de, ahí digo la marca, porque la verdad me dijo la marca, me dijo el Dolofrix, codeína más paracetamol. Ahora ves, el codeína es una prodroga que se transforma en morfina en el cuerpo, paracetamol y el famoso Rivotril, el clonazepam, que le pregunto de cuántos miligramos toma, de 2 miligramos. ¿Qué edad tiene su mamá? 80 y pico. Mamá permanece casi todo el día en la cama, usa pañales, no usa pañales. Un gran problema de la tercera edad, no quiere tener a nadie, me las echa todas, se pelea con todas, las echa todas. ¿Quién limpia la casa de tu mamá? Yo, me dice, cuando salgo del trabajo, el trabajo es un trabajo de 8 de la mañana a las 5 de la tarde, levanta la mano. O no podemos poner a nadie porque nadie quiere estar en blanco. O no, que me hicieron hoy. bien. No podemos poner a nadie que Porque nadie, bueno, que nos ayude con mi papá. la circunstancia argentina. Porque nadie quiere estar en blanco. Nadie quiere figurar en blanco. Cuando le empiezo a preguntar, le empiezo a contar, le digo, mirá que codeína es un opioide, esta es la dosis que le podés dar, tenés que tener cuidado. Digo, tu mamá tiene insuficiencia, no lo sé, me dice, tiene PAMI. La verdad, hasta que le pido los análisis, hasta que hago los estudios, hasta que voy y le pido el turno, bien. Digo, mirá que inclusive hay una parte, un 10% de la población que nunca llega a procesar la codeína. Digo, más o menos cuánto toma. El tema, más o menos el demo, la dosis equivalente de morfina, 8 miligramos es 1 miligramo de morfina. Calculé 4 comprimidos, son 15 miligramos de morfina, y clonazepam 2 miligramos uno a la noche. ¿Y qué pasa? Cada vez está peor, mamá, cada vez está peor, cada vez tiene mayores trastornos de la conducta. Me dice, pero hay un detalle. En la última semana, en una semana se consumió toda la medicación. Dije, esto, digo, el trastorno de la memoria, una de las primeras cosas que sucede es que tomé la medicación, no tomé la medicación, digo, está tomando un derivado morfínico y toma clonazepam. El clonazepam, la verdad que se ha puesto de moda, y esto es una parte que lo quiero compartir, es la benzodiazepina más potente de todas. La más potente, digo. Todas son, ¿se acuerdan de fármacos? Son moduladores del receptor GABA. El GABA es el freno del cerebro. Son todos, como decía un profesor mío, son todos martillo. El martillo más chiquito es el diazepam, le sigue el bromazepam, le sigue el lorazepam, le sigue el alprazolam, y el martillo más grande es el clonazepam. ¿En qué proporción? Esta es la dosis equivalente, yo la puse, es entre 5 y 10, entre 3 y 6, pero 5 de diazepam equivalen a 3 de bromazepam, equivale a 1 de lorazepam, a 0,5 de alprazolam. O sea que tomar 2 miligramos, porque la gente dice, tomo 2 miligramos nada más. Dices, esto si fuera diazepam estaría tomando un montón. Lo que pasa es que como parece un número pequeño, yo digo, esto es como el detergente concentrado. Poquito miligramos, lavo muchos platos. Esto es poquito miligramos, el efecto es muy potente. Y en alguien que tiene 80 y pico de años, es un mazazo en la cabeza. ¿Qué pasa? Y tiene farfulla,
Digo, está confusa su mamá. Lo primero que hay que hacer, digo, como dato en la diaria, la primera consulta de una compañera esta semana, para mí intoxicada con codeína y con clonazepam, más que se tomó los 30 comprimidos en 7 días y los 30 comprimidos de codeína con paracetamol. Digo, punto 1, ordenarle la medicación, no la pueden manejar. Digo, este es un dato que se ve un montón. La historia que les cuento, viene una persona que me dice que está deprimida, yo me creía un genio, la consulto y me cuenta que sí, es una clase media acomodada, que tiene 3 hijos, los hijos están bien, son profesionales, pero me dice que no puede disfrutar de las cosas. Yo la medico con escitalopram y mejora. Lo que les estoy contando es la historia de mi mamá. ¿Sí? ¿Qué hace? ¿De qué es esta? Es un antidepresivo, es uno de los antidepresivos. Sí, escitalopram y sertralina son el son los 2 antidepresivos más utilizados en la Argentina. ¿Por qué? Porque tienen un mecanismo de acción muy sencillo, porque no tienen interacciones medicamentosas, con lo cual la gran ventaja que han tenido el escitalopram y la sertralina es que se lo puedes dar a un posinfarto, a un post-ACV, a un paciente oncológico que te dice estoy mal anímicamente, ¿por qué me está pasando a mí? Esta incertidumbre de qué va a ser de mi vida, o somos gente y por ahí el paciente te dice, doctor, la verdad, el tipo celular oncológico no me importa, lo que pasa es que estoy inmunodeprimido y me perdí la comunión de mi nieta, eso era lo importante en mi vida. Y la verdad es que estoy encerrada porque estoy en tratamiento oncológico. Entonces, es muy común que en los procesos oncológicos muchos pacientes te consulten. Sí. ¿Lo puedo interrumpir? Sí. Yo tengo un concepto erróneo con el escitalopram entonces, y es que tenía algunas interacciones sobre el segmento QT con las fluoroquinolonas, por ejemplo. Tiene. Y el La paciente, droga, sí. A veces usamos una fluoroquinolona en una neumonía, Sí. por ahí yo tenía ese concepto Sí. que está. El más está bien la aclaración. A ver, no tiene muy bajas interacciones medicamentosas. Bien. El primero que tiene una advertencia de la FDA es el citalopram. El citalopram, no importa la marca. El citalopram, yo lo usé, la verdad que llegué hasta acá haciendo todo el recorrido que hice y la verdad nunca tuve problemas. Le han puesto una advertencia. También debo reconocer que la misma industria farmacéutica le pega un tiro al producto viejo porque o casualidad saca uno nuevo, siempre cuando aparece la crítica es porque saca una de la manga y aparece uno nuevo, macaro. Pero la verdad es que en el mercado se sigue usando citalopram con la advertencia de la prolongación del QTC corregido. ¿En qué pacientes? Pacientes con antecedentes o pacientes con hipopotasemia o pacientes con antecedentes de arritmia. Pero la verdad, la semana pasada invitamos a un referente, que es el doctor Sarasola, y él volvió a hablar y yo aproveché el webinar, yo estaba como anfitrión y dije, doctor, la verdad, yo no hablo mucho de esta molécula, del citalopram, que es el que tiene la advertencia de la FDA, por el tema del QT corregido. Dijo, la verdad que si se hace el control cardiovascular, está puesta la indicación, pero la verdad que en la práctica, en el mundo real, no se está viendo tanto. El más cardioseguro, pregunta de congreso, tengo muchos pacientes post-ACV, post-infarto, ¿qué le puedo dar? La sertralina es el que menor interacciones cardiovasculares tiene. De hecho, el laboratorio original que lo lanzó se los dio a pacientes cursando infarto de miocardio y no afecta la fracción de eyección ventricular, realmente es una molécula muy segura. Les contaba esta historia porque la verdad yo, al mejor cazador se le escapa la liebre. Lo que yo vi fue una depresión, lo que no pude ver es que 2 años antes, esto es en meses, 0, 10 meses antes, 20 meses antes, 2 años antes, casi el 60% de los pacientes que van a tener Alzheimer 2 años antes empiezan a tener trastorno del estado de ánimo. Este es un dato, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Busco cuáles son los antidepresivos aprobados. Está la guía CANMAT, que es la guía canadiense. Como verán, las internacionales siempre te ponen los nombres internacionales, la traduzco en español. Todos estos antidepresivos han cumplido, tienen los papeles al día. Todos estos antidepresivos a cualquiera de nosotros se nos podría dar por una depresión, ¿sí?
Agomelatina, bupropión, citalopram, desvenlafaxina, duloxetina, citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, niacinamida, milnacipran, mirtazapina, paroxetina, sertralina, venlafaxina y vortioxetina. Como verán, son un montón. Todas tienen los papeles al día y todas, la FDA les ha dicho, usted puede ser droga de primera línea, de primera elección. ¿Sí? Uno dice, che, son un montón, la verdad somos clínicos, hacémela más fácil. ¿Cuáles son los más eficaces? Publicado por la Guía Canadiense Internacional. Los más eficaces son el escitalopram, la mirtazapina, la sertralina. Entre estos dos se llevan el 65% de las recetas en la Argentina. Y la venlafaxina, que es un antidepresivo de doble mecanismo de acción. ¿Qué sería eficacia? Más eficaz. Que comparado contra cuando hicieron estudios, lo que se llaman estudios en red, donde comparás publicados artículos de escitalopram versus citalopram duloxetina, siempre puntúa mejor y entonces eso hace que terminen. Son un poco más eficaces, pero la verdad termina siendo como los analgésicos. Todos tienen una eficacia bastante similar, por eso todas figuran. Cuando vos te toca, una cosa es que vengas, ¿tu nombre es? Carlos. Me dice, Gerardo, estoy muy decaído, falleció mi mejor amigo, estoy muy movilizado, estoy muy angustiado. Y la verdad que entiendo que es la ley de la vida, pero me pegó mal. La verdad que nos une toda una vida, amigos, soy padrino, estoy muy... Me digo, bueno, pero estás trabajando, sí, me puedo trabajar, me puedo concentrar. Uno puede decir, bueno, cualquier antidepresivo podría dar. Ahora, si me traes a otro paciente y dice, mira, había escrito una nota, se colgó en el galpón y no se ahorcó porque se cortó el alambre, uno dice, ya es una depresión severa, ya querés probar los que han demostrado que compitiendo versus otros antidepresivos tienen mejores resultados, uno diría, busca mejor estos más que estos, ¿sí? Ahora, técnicamente todos están aprobados por la FDA. Si la depresión es muy grave, si me traes un familiar grave con intento de suicidio que escribió una carta que se cortó, a mí me llamaron a un domicilio y llegué y me encontré con un paciente con los dos brazos enyesados, con un tutor de cuero agarrado con los tornillos, no sé cómo se llama, que alguien me corrija. Era un arquitecto que su cuñado le había pedido que vendieran los departamentos de un edificio y me dijo, los departamentos son una cagada. Yo sé que al que le estoy vendiendo lo estoy perjudicando, lo estoy estafando. La verdad que tenía muy buena fe este arquitecto. No toleró esto, se fue a la Costanera, se cortó con un cúter, era diestro, se cortó de la mano izquierda, después agarró la mano izquierda, se cortó de la mano derecha y como no se moría, se tiró del muelle y se fracturó una vértebra. Por eso me lo encuentro enyesado, sobrevivió, enyesado. A ese yo le di el antidepresivo más potente del mercado. ¿Por qué? Para protegerme legalmente, para como si usted una infección grave no le das el antibiótico más liviano, le vas a dar el endovenoso y el que tiene más. En psiquiatría pasa lo mismo. Los de doble mecanismo de acción como venlafaxina son el gol estándar, son el referente de oro y le decís al juez, le di el más potente que había y lo dejé, bueno, no se quiso internar, con lo cual hubo que dejarlo en la casa, con la cortina baja, 24 horas acompañado. La verdad que era una excelente persona. Era un tipo, le dije, vos te dañaste más que a tu peor enemigo, porque creo que ni a tu enemigo le hubieras hecho esto. Pero bueno, calculo que tenía mucha culpa y le indiqué yo, venlafaxina, que es un doble mecanismo de acción. Para que recuerden cómo se leen los antidepresivos. Cuando yo empecé la especialidad, más de alguno que tiene edad parecida como yo, sabía que existían los tricíclicos. El anafranil, el tofranil, el triptanol, era un disparo en perdigonada. Vos tenías perdigones que tenían acción antidepresiva, pero mucho perdigón sucio, ¿sí? Sequedad de boca, constipación, visión borrosa, aumento de peso, prostatismo. Pero tenía dos perdigones que tocaban la serotonina y la noradrenalina. Era, como decían, un escopetazo. Vos cargabas la escopeta, disparabas, el paciente te dice, estoy mejor, doctor, pero no voy de cuerpo. Este rollo no lo tenía, me cuesta hacer pis, aumenté de peso. ¿Con cuál? La clomipramina, la decipramina, ¿sí? ¿Sí? Que se siguen utilizando porque son económicos,
son eficaces, pero la gran crítica era, le estás dando un medicamento y además bloquean los canales rápidos de sodio, que si el paciente con ideas de muerte se lo tomaba, terminaba en manos de ustedes, digamos, terminaba en cardiología, en terapia. ¿Cuál fue la revolución de los 80? Alguien dijo, ¿y si usamos solo los perdigones y hacemos disparo en arma láser? Y esa fue la revolución de los antidepresivos serotoninérgicos. Y empezó la fluoxetina, paroxetina. Entonces los tricíclicos lo usaban los psiquiatras. Los IRS, los inhibidores de la recaptación de serotonina, empezó a usar el clínico, el ginecólogo, el gerontólogo, porque son muy seguros. Fluoxetina, paroxetina, escitalopram, citalopram, sertralina. Empezó a haber, no fue ingenuo, empezó a haber una gran masa de prescriptores, lo usó el oncólogo, lo usó el ginecólogo, lo usó el cardiólogo, lo usó el médico de cabecera, mientras que los otros, que son buenos, pero tienen altos eventos adversos. ¿Son buenos? Son muy buenos. ¿Son económicos? Son económicos y además, tercero, se usan para el dolor neuropático. Están aprobados en dosis bajas para el dolor neuropático. Estos, diría, son los que uno, depende del tipo de paciente, a quién elegiría. Más o menos las dosis. El laboratorio me pagó hoy un curso virtual con los referentes. El doctor Bandelow es el referente del trastorno de ansiedad. Trastorno de ansiedad, digo yo, vos abrís la puerta del consultorio y tenés al delirante, al bipolar, lo tenés ahí a Chano, medio que se va, viene, y los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son el ataque de pánico, la fobia, cualquiera de nosotros, pues si mira, yo me angustio y muchas cosas, lo que se llama trastorno de ansiedad generalizada, vivo preocupado por cosas de la vida cotidiana. Hablábamos con José, mi hija se fue a Rosario, porque me contó que muchos de acá, de sus hijos, se van a estudiar a Rosario, y estoy angustiado, bueno, qué suerte, está creciendo, está haciendo lo que le gusta, y sí, pero la preocupación, eso es lo que llamamos trastornos de ansiedad. Bandelow es un alemán y no hay guía internacional que no tenga la firma de Bandelow. Cuando aparece él, aparece, ¿qué dice este señor Bandelow en este curso 2022? Las drogas de primera elección en los trastornos de ansiedad deberían ser los antidepresivos. ¿Sí? Deberían ser los antidepresivos. De segunda elección, la quetiapina, la pregabalina, estos son los tricíclicos y fíjense, para Europa, alprazolam, clonazepam, lorazepam, pongan la marca que quieran, Xanax, Tensium, Alplax, Ribotril, Clonagin, Diocam, la marca que quieran, y este es el famoso Trapax, ¿sí? O lorazepam, Jovel, la marca que quieran. Digo, ¿por qué el número 1 los pone acá? Porque para Europa esto genera mucha dependencia y ellos en la relación beneficio-riesgo dicen deberían darse primero un antidepresivo. Lo que ocurre es que culturalmente cualquiera de ustedes prescribe alguna benzodiazepina y nadie te pregunta nada. Le prescribís un antidepresivo, tenés que explicarle por qué me ve tan mal, yo no soy un suicida, por qué me ve como un loco, ¿viste? Es una cuestión cultural. Estos son de 1960, estos son de 1980, aunque 2000. Por lo tanto, dame 20 años de ventaja en el mercado y se instalan culturalmente, ¿sí? Insisto en esto porque escuchárselo al número 1 de Europa, lo que termina sucediendo es que todos los argentinos se van al Congreso Europeo para escuchar al número 1, después vienen y se vuelven líderes. Que che, esto es importante, los antidepresivos. Pero en una misma charla que di allá en el Gran Buenos Aires, me dijo, yo lo hago, le indico un antidepresivo con esto y al siguiente control me abandonó el antidepresivo y sigue tomando la benzodiazepina. ¿Por qué? Las benzodiazepinas son todas de efecto inmediato. Vos tomás y te calma. Todas, bromazepam, diazepam, pongan todas las que quieran, son miorelajantes, ansiolíticas, hipnóticas y antiepilépticas. Comparten todos. ¿Qué las diferencia? Ya les dije, la potencia. Esta es la más potente, después le sigue esta, después le sigue esta. ¿Sí? Los ataques de pánico han puesto de moda esto. Ahora, ¿cómo es? Si el protocolo, el número 1 a nivel mundial te dice que hay que dar, porque los antidepresivos, todos los antidepresivos tardan en hacer efecto 2 o 3 semanas y empiezan a hacer efecto. Y estos son de efecto inmediato. Entonces, parte del trabajo que a veces uno dice, sí, es muy lindo hacer psicoeducación, pero cuando tenés 10 pacientes esperándote
y tenés que ir a buscar a tu hijo a karate, no tenés mucho tiempo para psicoeducación, nos ha pasado a todos. Hay que explicarle que las drogas de primera elección deberían ser los del momento que se llaman antidepresivos, quedan encasillados en depresión. Deberían ser drogas de primera elección para los ataques de pánico, por ejemplo. ¿Sí? Encontré este artículo de este año que decía... Una pregunta. Sí, Ahí, los últimos que estaban ahí abajo. sí, Esos. Esos son todos hipnóticos y relajantes. son benzodiazepinas. Ansiolíticos Sí, y antidepresivos. sí. ¿Por qué se excitan los pacientes con la idea? Porque se ponen confusos. Porque entra lo que se llama, empieza el efecto paradojal, que también se ve, y lo otro es que, digamos, es como una borrachera. Todos estos, el mecanismo de acción de estos actúan sobre el receptor GABA, aumentan la frecuencia de apertura, entra más cloro y la neurona no se debería despolarizar. Pero en un cerebro donde vos tenés reducido el efecto, tenés, digamos, limitado el efecto, al paciente lo pones confuso. Es un síndrome confusional de causa farmacológica, que es el paciente no te puede prestar atención y es lo que a veces se interpreta como agitación. ¿Sí? Esto es uno de los grandes. Esto es el tema que yo contaba de la mamá de mi compañera, que se clavó 30 comprimidos de clonazepam 2 miligramos en una semana. ¿Sí? O sea, empezó a tomar 6 miligramos por día, ¿sí? A 4 comprimidos debe haber tomado 8 miligramos si la repartió equitativamente. ¿Sí? Por ahí un día se tomó 6, otro día se tomó 3, pero uno dice, epa, está tomando una dosis altísima, lo estás poniendo confuso farmacológicamente. Esto se ve. ¿Sí? Escuchando a este referente que les nombré la semana, está en YouTube el video, ahora después les paso el link, referente para nosotros los psiquiatras, dijo, es impresionante la cantidad de gente grande que toma clonazepam, y habría que tener cuidado, le estamos pisando la cabecita al paciente con una droga potente. Hay que ponerse más papita que el papa, si se lo querés sacar, perdiste al paciente. Hay que proponerle alternativas para empezar a bajárselo de a poco y por lo menos, si les queda de esta charla, segundo concepto, que los antidepresivos deberían usarse en trastornos de ansiedad. Sobre todo el más común que llega a los clínicos, que es el ataque de pánico. ¿Qué es el ataque de pánico? Es una crisis repentina de mucha angustia, siento que me voy a morir, siento que me voy a volver loco, siento que voy a perder el control, con sensación física, por lo tanto caen en la guardia pidiéndote un electro, por favor, me voy a morir, me voy a volver loco. Vos lo revisás, entre la cantidad de trabajo que tenés y el infartado que tenés al lado, te empieza a fastidiar el ataque de pánico porque además no le encontrás nada. Entonces, ¿y qué es lo que le pasa al panicoso? Que como la pasó muy mal, queda una conducta expectante, que es, como no sé qué es lo que me lo produjo, estoy esperando a ver qué otro, se llama hipervigilancia. Y entonces vuelve a la siguiente guardia, entonces cayó en la guardia del martes, cayó en la guardia del jueves, cayó en la guardia del sábado y cada vez más lo empezamos a maltratar porque además no se le encuentra nada. Después te vienen al consultorio con 8.000 estudios, algo te van a encontrar. A mí ya a esta altura me hacen una resonancia, me encuentran artrosis de columna, un poquito tengo diabetes, algo vamos a encontrar. Pero el ataque de pánico está leído, genéticamente estamos preparados para la lucha o la huida. Aparece algo que me ataca o decido pelear o me rajo. Eso es genética, lucha o huida. Lo que se ve en los ataques de pánico es que se dispara esa respuesta de sensación de hacia dónde me voy. Mi cerebro lee que algo malísimo me va a pasar, sin que ocurra. A diferencia del fóbico. El fóbico te dice, mientras no estén las gallinas cerca, yo estoy fenómeno. No me gustan las aves, no me gustan las plumas. La fobia identifica un objeto. El panicoso no sabe lo que le dispara. Y se le dispara la respuesta de lucha o huida, que es genéticamente muy primitiva. Era la respuesta por la cual sobrevivimos. Agrego esto porque me pareció interesante, que es riesgo de medicamentos preoperatorios que generan delirium o síndrome confusional. Lo paso rápido. Y lo que dice es que los antidepresivos, como sertralina, te aumentan un 50, mirtazapina un 40, venlafaxina un 40, citalopram. Y lo que dicen las personas que desarrollan síndrome confusional o delirium después de una cirugía de cadera o rodilla, tienen más posibilidades de estar expuestas a sertralina, mirtazapina. ¿Y por qué digo esto?
La mayoría de los antidepresivos se eliminan en 4 vidas, bueno, todos los medicamentos se eliminan en 4 vidas medias. ¿Cuál es la vida media de los antidepresivos? Casi todos un día, menos la fluoxetina. El gran problema que tiene la fluoxetina es que tiene un metabolito que tiene una vida muy larga, por lo tanto, tiene un metabolito que es la norfluoxetina. Lo que quiero que recuerden es que si vos le suspendés un antidepresivo 4 días, ya tiene nada. El primer día se acuerdan vida media, en 24 horas le va a quedar el 50, en otras 24 horas le queda la mitad del 50, en otras 24 horas, sí. O sea que en 4 días le queda nada a un paciente, y con esto también están reduciendo el riesgo de síndrome confusional posoperatorio, ¿sí? Y sangrado intraoperatorio. Uno de los motivos por los cuales se usan antidepresivos es que en los pacientes depresivos, los pacientes, está claramente demostrado que los depresivos se incrementa mucho más el riesgo de muerte. Sí, claro, porque no están aferrados a la vida. No, porque tienen un estado de procoagulación. Y no es casual que los antidepresivos que se usan, el 90% de los que se usan en la Argentina, toqueteamos la serotonina. ¿Quién tiene receptores serotoninérgicos? Las plaquetas. Por lo tanto, cuando le das un antidepresivo, le reducís la hipercoagulabilidad. ¿Sí? Es uno de los motivos por los cuales hoy se está justificando por qué a los pacientes con infarto y depresión dicen, che, se te mueren más que los que con infarto sin depresión. Eso ya es estadístico. ¿Cuál es el motivo? Uno de los motivos es incrementa claramente los factores de coagulación, y darle antidepresivos reduce ese riesgo. Primer dato, decíamos, la eficacia es más o menos parecida. Tenés algunos jugadores que son más buenos que otros jugadores. Insisto en esto. Depresión es estar triste la mayor parte del día, casi todos los días. Pero una cosa es el depresivo que lo agarraste en el balcón o en las vías del tren, y el depresivo que viene y te consulta. Con uno tenés tiempo para trabajar, con el otro tenés que buscar el mejor jugador o el que tiene más demostrado estadísticamente. La eficacia es similar. ¿En qué se diferencian? Uno, en la vida media. Todos tienen vida media de 24 horas, un día, menos la fluoxetina. Paciente que yo atendía me dice, doctor, me da cefalea este antidepresivo. Me había dicho que él había tenido muy buena respuesta a la fluoxetina. Yo le di la fluoxetina, inclusive me dijo hasta la marca. Hay una ley que dice, como equipo que gana, equipo que se mantiene. Antidepresivo que funciona, antidepresivo que le indicas. Me dijo, tomé fluoxetina, me dijo la marca, yo le indiqué. Al mes me dice, tengo una cefalea. Los antidepresivos serotoninérgicos, una de las cosas que pueden producir es cefalea. ¿Sí? Dije, tenemos un problema. Yo se la suspendo, pero hay un metabolito que hasta que 4 vidas medias, 4 por 15, son 60 días. Que no es lo mismo de un antidepresivo o cualquiera de estos que lo suspendés y en 4 días no queda nada de antidepresivo. Este es uno de los puntos débiles de la fluoxetina. ¿Cuál ha sido la fortaleza? El que pega primero pega 2 veces, fue el primero que se lanzó y es el que muchos siguen registrando. Hoy, en la psiquiatría, está como perdiendo su ciclo. Uno, porque tiene vida media muy larga y te la complica si lo querés limpiar. Y el otro tema es la... Anteriormente que complicaban las cirugías. Es una práctica entonces sacarlo. Y el artículo dice que demuestran que tienen mucho más síndrome confusional pacientes medicados con antidepresivos. Dije, mira qué interesante, lo voy a compartir. Sería buena práctica. Y lo reiniciás. Los antidepresivos, este es un tema. No, yo no me voy a ver si me hago adicto a los antidepresivos. Se lo firmo, ni Maradona, ni Chano, ni Charly García son adictos a los antidepresivos. Si vos querés ver un adicto, suspendelo al personal. Y ahí vas a ver un síndrome de abstinencia. ¿Sí? Lo que pasa es que lo usamos todos los días, lo usamos uno, la cartera. Che, tuve una discusión con mi hijo, me chocó el auto, se hizo el estúpido. Estoy brotado, me dijo que había rendido una materia y me mintió, no la mintió, estoy súper desbordado. Uno, tomate todo el mundo lo saca. Se ha vuelto, es así, se ha vuelto un producto accesible. No existen adictos a los antidepresivos, no existen. Se pueden empezar en cualquier momento, los pacientes dicen, y no me quiero hacer adicto. Yo no conozco adictos a los antidepresivos, no hay. Sí hay a las benzodiazepinas, generan mucha dependencia. ¿Sí? Lo que les quería mostrar acá era esto. Existen el citocromo, ¿se acuerdan que
la mayoría de los antidepresivos pasan por el hígado, se metabolizan y se hacen hidrosolubles para que el riñón no se elimine. Hay un problema técnico. La paroxetina y la fluoxetina bloquean el citocromo 2D6, con lo cual en la gente de la tercera edad y en los polimedicados no son una buena alternativa. O casualidad, los antidepresivos con mejor perfil o menor riesgo de interacción medicamentosa con el polimedicado son estos. Tomo también la salvedad, el control, sobre todo citalopram en mayores de 65, no dar más de 20 miligramos, controlar el QTC, ¿sí? Pero la verdad, estos dos, insisto, son los que más se venden en la Argentina, ¿no? Todos los laboratorios lo tienen, vienen de toda marca, color, nacionales e importados, ¿sí? Estos dos. ¿Es por esto? Y sí, porque facilitó la prescripción, no tenés que andar pensando. Si no, igualmente, como ninguno se puede acordar las interacciones, yo utilizo el Drug Interaction Checker, que pone las drogas y ahí ves el riesgo o no, o drugs.com. Y te ves, ay doctor, me indicó el psiquiatra esto, con lo que usted me indica, ¿hay algún problema? Yo voy y lo chequeo. ¿Sí? Lo otro, los famosos inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿son puro beneficio? No. La paroxetina engorda. ¿Es buena? Es buenísima como antidepresivo. Está aprobada en depresión, está aprobada en ataque de pánico, está aprobada en fobia social, está aprobada en estrés postraumático, pero está publicado, engorda. Engorda 4 kilos, te hace subir un talle, te aumenta el colesterol, aumenta los triglicéridos. Ahora, pero yo a mi prima se la dieron, es muy buena, está aprobada, en muchos laboratorios la tienen, pero sepan que engorda. Paciente femenina que le haces cambiar un talle, ya tenés un enemigo, digamos, ¿sí? El otro tema, que lo aprendí con ustedes, la hiponatremia, la síndrome inadecuado de hormona antidiurética. Los pacientes grandes a veces hacen hiponatremias, con lo cual es de buena, hacen hiponatremias, caídas, y como altera la función plaquetaria, ojo con las hemorragias, ¿sí? Por eso también en los preoperatorios es bueno tenerlos limpios de antidepresivos. ¿Cuánto? Con 4 días es suficiente, salvo la fluoxetina, que tiene que tenerlo como 60 días. La gran pregunta, lo hago rápido. Yo te atiendo por primera vez acá. Digo, ¿es la primera vez que te deprimís? No, me deprimí con el corralito y cuando murió mi abuela. Si te deprimiste 3 veces, la chance de una cuarta es del 90%. Este es un dato estadístico. Entonces, no es lo mismo que atender a uno que se deprime por primera vez, la chance de una recaída es del 50%. A este lo trato 1 año, a este se le da 3 años, a este hay que medicarlo de por vida. No, a vos porque te paga el laboratorio. No, esto es estadístico, está publicado, ¿sí? Digo, es un dato donde hay alta chance de recaída. Y una paciente me dijo, yo odio la medicación. Le dije, yo odio ir al odontólogo, pero cada tanto tengo una carie y tengo que ir, odio ir al urólogo o al proctólogo. O la mujer odia ir al ginecólogo, pero hay algo que tiene que ver con la estadística. Vino una paciente mendocina que se quería tirar debajo de un colectivo. Le di venlafaxina. Mejoró. Pero ¿qué es lo que me dijo? Yo este rollo no lo tenía. Dije, a ver, usted se quiere tirar. Sí, pero esto es así, somos los seres humanos, ponemos la misma balanza a esto, me tiro bajo. Ya se le había pasado. Hoy su preocupación es. Los últimos 30 años siempre pesé lo mismo. Una mujer muy elegante, muy coqueta, me dijo, y aumenté 4 kilos. Yo quiero dejar el antidepresivo. Dije, hay un tema, usted tuvo una depresión grave y ya había tenido antecedentes, con lo cual dije estadísticamente, digo, esto no es una denunciada. Yo no es que tengo razón yo o usted, estamos empujando los dos para el mismo lado. No sea cabeza dura, yo se lo suspendo, pero si usted empieza con síntomas de depresión, problemas para dormir, no esperemos estar otra vez en el pozo. Esto es muy frecuente en la consulta, ¿sí? Esto lo puse porque uno está acostumbrado que si un paciente tiene fiebre, tos, un cuadro de neumonía, le indican un antibiótico y el cuadro debe ceder rápidamente. Ningún antidepresivo es de efecto inmediato. Tardan en general entre 3 y 4 semanas en empezar a hacer efecto. Y por ahí te dicen, tomé una caja y está por acá. Está un poquito mejor. Si yo les amplío esta imagen, esto, ¿qué es lo que le pasa a los pacientes acá? Es que al principio te dicen todas las molestias.
Los antidepresivos dan, como dice una paciente, corredera, porque la serotonina la produce el intestino. Y entonces vos le das cualquier antidepresivo, dice, ¿sabe que voy muy seguido al baño? Me da diarrea, puede ser. Siempre empiecen con la dosis más bajita. La que viene, si se puede partir, y si es mayor de 65, más todavía. Y explíquenselo, ningún antidepresivo es de efecto inmediato. ¿Por qué? Hay un dato, porque si fuera de efecto inmediato habría altísimo riesgo. La cocaína, un paciente, esto también lo juro con mis hijas, un paciente me dijo, 70 años, me dijo, Doc, probé Merca, tomé Merca, es buenísima. Y es verdad. Sí. Los pacientes te dicen, digo, no, es una cagada porque le va a dar infarto. ¿Usted la probó? Claro. Entonces vos estás tratando de convencerlo a alguien que la cocaína es mala, y si hay algo que les da placer a los cocainómanos es tomar cocaína, muy claro. Y el efecto antidepresivo que tiene, en 2 horas pasan de ser Luis Andrini a Robert Redford, digamos, en 2 horas son... hay algunos que no me siguieron, pero los jóvenes no me siguieron. Los que se rieron yo más o menos les saqué la edad. Pero es así. Entonces vos esto de abordar a alguien y decirle es feo, es caca, es malo, siendo mi hijo, ¿querés probar? Sacó. La sacó, me dijo, ¿querés probar? Es buenísimo. Dije, no, le digo, yo soy muy tenso, la verdad me da miedo. No. Dice, es buenísima, es buenísima. Vos le indicás un antidepresivo para un ataque de pánico. Tenemos todos que saber que puede dar diarrea, que puede dar cefalea, que puede dar temblor. Cuando vos modulás la serotonina, alterás la dopamina y provocás un leve temblor. Fíjense, algunos pacientes con antidepresivos tienen un leve temblor. Hay que explicarle, este primer mes o estas primeras semanas vas a estar con más molestias y el efecto empieza a mejorar. Si el paciente viene y te dice, nunca, acá 2 semanas, pongamos los cito a la primera semana y te dicen la frase demoledora, nunca estuve mejor, acaba de medicar un bipolar, que es el maníaco depresivo. Te vino en un estado depresivo, me pasó un montón de veces, viene sola, vos la entrevistas y te cuenta, te relata una depresión, no me puedo concentrar, no puedo estudiar, no tengo ganas de bañarme, no quiero estudiar, no quiero hacer nada, me quiero morir, no disfruto de nada, yo la medico. Venga la semana que viene, la semana siguiente, y me dice, doctor, nunca estuve mejor. Fui a bailar. ¿Con quién? Sola. Conocí a un muchacho y me lo llevé a mi casa. Dije, mire, lo que usted haga de su vida es tema suyo. No era una nena, una mujer, 40. Digo, ya la muy grande, usted haga de su vida lo que quiera. Digo, ¿es habitual que usted vaya sola a bailar un boliche en Buenos Aires? No. ¿Es habitual que usted que conoce a alguien a quien no conoce ni tenía ningún... se lo lleve a su propia casa? No. Tercera pregunta, ¿cómo anda con el gasto de la plata? Y se me queda mirando. Era el día 8 del mes, dijo, me la gasté toda. Dije, bueno, me equivoqué. Yo pensé que era depresivo, usted es maníaco depresivo. Yo le di un antidepresivo y usted salió disparada como una cañita voladora. Para la rotativa, hay que darle a usted le tengo que dar un estabilizante del estado de ánimo. No se les da antidepresivos. Pero esto pasa en la consulta. Muchos bipolares van buscando quién le venda un antidepresivo y quién se lo prescriba. Siempre hay que entrevistarlo con la familia, porque es la familia el que te pasa el dato de cuando el paciente se acelera, porque el paciente la aceleración lo vive como un enorme momento de felicidad. Quería mostrarles esto para que sepan por qué hay que esperarlo y hay que explicarlo a los pacientes, porque el primer mes va a tener más molestias que beneficios. El beneficio claro aparece al mes. El verdadero paciente te dice, lo ves, estoy un poco mejor, pero no mucho, ¿debería pasarme algo? No. ¿Lo tolera bien? Sí. Siga con ese medio comprimido. La siguiente consulta le voy a subir la dosis. Y si el paciente tiene ataque de pánico, te dice, como los antidepresivos tardan en hacer efecto, en general le indicas un antidepresivo y un clonazepam. Y el paciente te dice, ¿sabe que el de la tarde me lo olvidé? Porque como estoy mejor, ya no estoy con esa sensación de que en cualquier momento me va a venir un ataque de pánico y se lo empiezan a olvidar. Dije, eso es muy buena señal. La idea es que usted quede con el antidepresivo de casi de 9 meses a 1 año y de a poquito le voy bajando la benzodiazepina. ¿Sí? Esto sería el tratamiento ideal. Lo que les conté antes, primer episodio 1 año, segundo episodio 3 años, tercer episodio, porque hizo un intento muy grave, esta cosa que te lo piden todo el tiempo. No quiero tomar la medicación, esta me engorda, esta me da constipación, esta... Digo, es mentira que existen antidepresivos que son puro beneficio sin ninguna molestia. ¿Sí?
Tomé el curso con el Hospital Italiano con la doctora Stella Maris Valienzi, ahí pone SMB, Stella Maris, me encantó porque claro, es una número 1 en trastorno del sueño y ahora ya pasó el COVID, parece un tema del pasado, pero ella decía, hubo aumento de la latencia del sueño, las luces de las computadoras y maratones de Netflix generó retraso de fase, mirar más tiempo, estrés postraumático, el gran susto de estar mirando qué es lo que va a pasar, la incertidumbre, nos vamos a contagiar. Ustedes que volvían a su casa y se cambiaban en el hall, en la galería, en el lavadero de la casa, hacíamos estas cosas, tiramos lavandina, poníamos lavandina en los zapatos, poníamos todo esto que hicimos todos, estrés postraumático, pesadillas, y generó esta, que es una referente en sueño, la vampirosomnia, que es estar despierto. Yo tenía esto, mis hijas adolescentes, mi frase era, ¿y ahora con quién carajo estás chateando? ¿Viste? Eran las cosas, no terminaban más. Después empezaron a cursar secundario virtual, se quedaban todos dormidos porque se quedaban hasta altísimas horas. ¿Qué estás mirando? Viendo el capítulo 16 de Doctor House y se quedan haciendo unas maratones, se alteró mucho el sueño. Y esto lo traigo ¿para qué? Para las drogas para dormir tenemos las benzodiazepinas, que me preguntabas vos allá al fondo, ¿tu nombre? Sí, Juliana. Juliana. Benzodiazepinas, todas comparten. Hipnóticas, ansiolíticas, miorelajantes, antiepilépticas. Ah, perfecto. ¿En qué se diferencian? Vida media y potencia. Luego vinieron las llamadas drogas Z, que son estas, pero sin el efecto, son se llaman hipnóticos no benzodiazepínicos. Se vio que las benzodiazepinas son miorelajantes e hipnóticas. Le sacaron el efecto miorelajante y dejaron a las drogas Z, sopiclona, solpidem, esopiclona, son inductores del sueño. Drogas de acción ultra corta, también se usan un montón en clínica médica, que están indicadas, en general las indican los médicos generalistas, los psiquiatras las usamos poco, porque usamos drogas más potentes, pero andan bárbaros. Para aquel que te dice, che, tengo que hacer un viaje a Miami, me separé y me tuve que ir a vivir a la casa de mis viejos, o estoy viviendo un momento personal muy complicado, le presté plata a una amiga y me estafó. Bueno, las drogas Z, cualquiera que ustedes quieran, en general son bastante parecidas, andan muy bien. ¿Sí? ¿Generan dependencia este tipo de drogas? Está publicado, por ejemplo, yo porque tuve que ponerme a estudiar la esopiclona que tiene uno en el laboratorio, esta fue la primera probada para tratamiento prolongado, porque se demostró que la dosis más alta, que es 3 miligramos, en 12 meses no produce tolerancia ni dependencia, ¿sí? Con lo cual está publicado. De las otras debería buscarlo y leerlo, no lo sé, pero esto por un tema laboral lo tuve que buscar. Sigo contando, les conté que en un 60%, 2 años antes, estén atentos, aquellos pacientes, mi mamá no era depresiva y empezó con una depresión. Lo que yo no pude ver fue un compañero con el cual había un neumonólogo, estudiamos juntos medicina, él hizo neumonología, yo psiquiatría, me dijo, che, tu mamá está mal de la memoria, no, cuesta, a veces cuando es un fan, siempre es lindo dar clases, pero cuando te toca, mi hermano, que es ingeniero, me preguntó, ¿mamá va a estar peor? Y creo que hoy debería haberle dicho, sí. Le dije, no sé, eso sí, cayó a pique. Y fíjense, después del diagnóstico, ¿qué es lo que viene? Agitación, casi un 80%, esto también lo van a ver muy frecuentemente. Agitación es conducta inapropiada, respuesta inapropiada. Agitación, agresión, irritabilidad. Frecuencia de síntomas conductuales. Es frecuente que tengan no solo uno, pueden tener 2 o hasta 3 temas de conducta. ¿Y a qué viene esto? Esto me encantó, está publicado en Intramed. Hay un autor que se llama William Untermolheim, que era un pintor profesional, y la mujer le pide que haga hace un primer autorretrato y luego a medida que va enfermando de Alzheimer, le sigue pidiendo que siga haciendo el mismo autorretrato y lo que hace es esto, cómo empieza y cómo termina. ¿Y por qué pongo esto también por mi mamá? Porque un día yo le pregunté, ¿sabés quién soy? Mi mamá me miró y me dijo, sí, mi sobrina, yo casi me muero. Y esto lo hago porque uno imagina que los pacientes con deterioro cognitivo ven lo mismo que uno, pero así como este pintor, que era profesional, terminó pintando esto, así ven la casa y no la reconocen, así uno le dice, anda el chino de la vuelta y se pierden, porque uno cree que ven dice, ¿no ve que está Cosme? Hace 40 años que vivimos acá, viejo, te perdiste.
vení para acá y te lo traen porque se perdió. La alteración, la famosa teoría de la alteración visoespacial es esto. Es esto, los pacientes no ven lo que uno cree que ven. No ves que está tu casa, no ves que acá tenés tu tallercito. Esta no es mi casa y usted dice que es mi señora y no es mi señora. ¿Sí? Esto lo van a ver, esto es uno de los temas frecuentes. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque los que hemos tenido familiares, vos tenés problemas de memoria, pero el gran problema son los trastornos de la conducta. La memoria te la aguantás, te lo repite. Me das de comer, ya te di de comer, viejo, son las 2 de la tarde. ¿No viste que nosotros comemos siempre 12:30? Pero yo tengo hambre, no me diste de comer. Amnesia anterógrada. ¿Sí? Está el trastorno de la memoria de los pacientes. Demencia siempre nos enseñaban pérdida de la memoria, pero hoy se le está prestando mucha atención al deterioro conductual. Préstenle mucha atención al familiar que lo trae y dice, le cambió, ya es un viejo cascarrabia, es un viejo verde, hace un comentario fuera de lugar, está muy agresivo y deterioro de la memoria, trastorno de la conducta, claramente el impacto funcional, que esto es lo que define a los Alzheimer. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en todos los congresos de psiquiatría te dicen, préstenle a este listado, trastorno de la conducta, abulia, perseverancia, impulsividad, conducta desinhibida. Papá, hiciste un comentario con la nieta, no estuvo bueno ese chiste hacelo con tus amigos del bar, pero la chica no estuvo, chiste verde, ese chiste no estuvo, conducta desinhibida, irritabilidad, euforia, familiaridad indebida, es mi jefe de trabajo, no le hables así, no estuvo bien lo que dijiste. La habilidad emocional, trastorno de la motivación, la apatía es un síntoma muy difícil de tratar, está demostrado, prueban metilfenidato, prueban anticolinesterácicos, la apatía, que es ese aplanamiento afectivo, que no es ni depresión, porque depresión el paciente sufre, hay una carga. La apatía es eso, es el aplanamiento afectivo que es lo mismo. La voy mirando a la pared, la voy mirando para allá, es muy difícil de tratar. Mutismo, mi mamá hablaba hasta por los codos, empezó a perder palabras, la anosmia no puede nombrar. Alcanzame el coso. ¿Qué coso, mamá? El coso. No pueden nombrar los objetos, por eso hay una tabla que uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para caminar, no, eso es memoria semántica, es un concepto. ¿Cómo se llama? Eso es una de las primeras cosas que se pierde, nombrar los objetos. Síndromes desejecutivos, usted me dijo que hace muy bien el pastafrola, cuénteme cómo lo hace. Pierden la organización y el planeamiento. Insisto en esto, esto es un trabajo publicado del CEMIC, donde miran, dicen, bueno, veamos los que llegan por guardia. Entonces tenían los Alzheimer, las demencias vasculares, la demencia de Body-Lewy y un mix. Y ahora, de todos estos que llegaron para consulta, ¿cuántos tuvieron problemas cuántos comenzaron con problemas conductuales? La mitad. Entonces ya se terminó esta cosa de decir, demencia es pérdida de la memoria. Préstenle mucha atención a los trastornos de la conducta y mucha entrevista con las familiares, que son los que lo conocen. Siempre fue así tan dicharachero, no, era más bien calladito. Está muy zapado, dice que habla alemán, y él no habla alemán, doctor. Y en el barrio pobre lo caran, los muchachos lo caran, y él dice que habla, pero no habla alemán, hace comentarios que antes no hacía. O mi mamá era una persona muy cuidadosa y ahora se pintarrajea, empezó a hacer cosas que no corresponden. Bueno, trastornos de la conducta. Si somos políticamente correctos, lo primero que habría que hacer es explicarle, pegar carteles, poner relojes grandes, adaptar el ambiente, hacer yoga todo el día, es dificilísimo, explicarle al cuidador, que esto es lo que decíamos, además con todos los problemas de la Argentina, bueno, por favor llévela a mi mamá al baño, hay que llevarla a bañarse, hay que acompañarla para que se bañe, ayúdela a vestirse, porque empiezan con apraxia. Apraxia es se ponen dos pulóveres juntos, la camisa arriba del pulóver. Yo tenía una que se pintarrajeaba toda porque parecía un mamarracho. Le dije a la señora que no se puede pintar más la señora, ¿sí? El profesor que contaba que está la charla en YouTube, decía, típica, dice, ahí lo fuimos a buscar a papá al geriátrico y lo llevamos al pelotero, dice, con dos animadoras psicóticas que cantan y bailan todo el día,
Dice, papá lo devolvimos al geriátrico descompuesto y totalmente agitado, porque es un estímulo que los pacientes no pueden procesar. Dice, a veces la indicación al cuidador, que puede ser la familia, es no lo puedes llevar más al pelotero, porque el entorno de tanto estímulo, música, chicos saltando y tanto color, a las personas no la pueden procesar. Esto se ve bastante. ¿Sí? Básicamente se recomienda primera línea, soy lo políticamente correcto, BPSD se le dice en la jerga que es Behavioral and Personality Disorder, todo lo que es trastorno de conducta y de personalidad, sumamente frecuente, 50%. Las intervenciones hay que hablarlos con el paciente, dejarles una luz, explicarles, ¿sí? Mamá, acostate, es de madrugada. A mi mamá en un momento la llevaron a Mar del Plata, teníamos un departamento en Mar del Plata, mi mamá llegó y dijo, no, yo no me pongo el camisón, esta no es mi casa. Sí, Amelia se llama. ¿Ves que esta es tu casa? Acá está tu mueblecito, acá está tu crucifijo. Tuve que llamar al visitador de Mar del Plata, pedirle un antipsicótico para que se lo dieran y que se durmiera con la ropa puesta. Porque esto a veces pasa, uno dice, llevémosla, así toma aire. Cambiarlos de ambiente, muchas veces no logran, pierden esa flexibilidad. Ayudar a los cuidadores en resolución de problemas. Usted tiene que cortarle la comida, usted no le ponga la torta adelante porque tienen perseverancia. Los pacientes comen una masita, comen 2, comen 3, comen 5, hasta que vomitan. Entonces le decían, vomitó. Perdón, yo les di un papel y los perjudiqué, nunca se los pedí. Bien. Usted se refirió a los efectos adversos de los antidepresivos. Sí. Hay uno que no sé si era muy frecuente. ¿Cuál? Trastornos de vinculación. Los trastornos sexuales, sí. Los antidepresivos cuando se lanzaron en los 80, la trampa era, la consulta espontánea era baja. Ahora, cuando vos ya estás mucho tiempo atendiendo, y el paciente entra a confianza, te dice, mire doctor, te empieza a dar vuelta, dice, me quiero hablar de la sexualidad. Yo no soy una ninfómana, yo no soy un actor porno, pero la verdad que yo tengo mi pareja, tengo mi vida, y la verdad es que no logro el orgasmo. Entonces me dice, no, esto es parte de los antidepresivos. Cuando se pasó del disparo en perdionada al disparo en rayo láser con serotonina, se pensó que era puro beneficio. Yo ya les avisé que puede dar cefalea, puede dar temblor, y otra de las cosas es que se dijo, bueno, la serotonina actúa sobre el receptor serotoninérgico. Hoy se sabe que por lo menos hay 7 tipos de receptores y uno de los receptores tiene que ver con la libido y hay disminución de la libido. Los pacientes te dicen, mi pareja cree que tengo otro porque yo no tengo ganas, porque me hago la sota, porque la verdad que me está costando, porque he perdido el ritmo habitual que yo tenía y ahora lo he bajado. Dice, bueno, es el antidepresivo. Dice, pensé que era la depresión. No, eso hay que explicárselo. Se busca cuáles son las alternativas. Se diría que la búsqueda de los futuros antidepresivos tiene que ver con esta búsqueda de menor impacto en la esfera sexual, pero esto existe. Y retraso en la eyaculación. De hecho, ¿cómo se llama? El extensible, la dapoxetina es un antidepresivo, sin acción antidepresivo, pero tiene el mismo mecanismo de acción que un antidepresivo, porque retrasa la eyaculación. Entonces, para el eyaculador precoz, usás el derivado de un antidepresivo. Pero sí, está, perdón. Sí. Ya voy terminando. Tratamiento de la agitación, que es el 80% después de que se hace el diagnóstico. Ustedes saben que hoy la teoría del Alzheimer es que insisto en esto porque la población grande es una gran población de consulta, del consultorio clínico, ¿sí? Se ve que casi el 80%. ¿Cuál es la teoría actual? Hoy te hacen el diagnóstico de Alzheimer y hoy los referentes te dicen, sí, pero desde hace 20 años se te está depositando el A-beta-amiloide, que ahora hasta se puede medir en el cerebro, y desde hace 10 años se te está depositando la proteína tau fosforilada. Las dos hoy en investigación se pueden medir. La pregunta es, ¿quién va a empezar a dar 20 años antes un medicamento para Alzheimer? Se complica además porque hay un estudio que se llama el NAN Study, el estudio de las monjas francesas, donde se le miraba el A-beta amiloide y decían, esta monja tiene Alzheimer.
No. Miraban la historia clínica, esta monja no murió, porque fueron un grupo de monjas francesas muy longevas que cuando morían permitían autopsia de cerebro. La autopsiaban, decían, era de Alzheimer. Dicen, no, esta monja hablaba 3 idiomas, hablaba francés, hablaba inglés y hablaba un dialecto. Tenían, entonces dijeron, che, hay algo, está la beta-amiloide, la proteína tau, por ahora, lo que hay para el tratamiento del Alzheimer es los anticolinesterácicos, donepezilo, ribastigmina, galantamina y memantina. Por ahora se aprobó un anticuerpo monoclonal. El que tenga $50.000 para pagarle a su mamá, yo lo quiero abrazar ahora, la verdad, y además hay toda una crítica donde la FDA, como cedió ante la presión de las grandes industrias farmacéuticas, la verdad, el adecanumab es un producto que se pega a la beta-amiloide y lo eliminás. Pero es como hacerle chapa y pintura a un auto con destrucción total, porque hace 20 años que se está acumulando. Por lo tanto, por ahora, lo que hay, lo más serio que hay para este tipo de pacientes es prevención. En todos los congresos de neuro y en todos los congresos de psiquiatría se habla de los 12 factores de riesgo que hay que controlar. Presión arterial, diabetes, el aislamiento social, que esto fue el gran tema de la pandemia. El aislamiento social provocó mucho deterioro cognitivo, porque está demostrado que el aislamiento empeoró muchísimo la memoria. Bajó entre 6 y 7 puntos el mini mental test, esto es, está estudiado ya. Lo que pasa es que ustedes tuvieron que seguir trabajando y siguieron conectados y siguieron viendo pacientes y los pacientes te llamaban. Pero mucha gente de tercera edad, había un referente que dijo, imagínate que te ponen un yeso 3 semanas, que te quedas sin mover la manito y cuando te lo sacan está todo atrofiado. Imagínate lo que fue meses de aislamiento para la tercera edad. Provocó mucho deterioro cognitivo. Uno fueron la tercera edad y otro, ¿cómo vamos de hora? Bien, ya casi. Ya. Uno fue la tercera edad y el otro grupo, me pidieron una charla de COVID, el otro gran grupo, que no son los que yo atiendo, son los niños y los adolescentes. A los que nos encontró con una parte de la vida recorrida, estos meses de encierro no modificaban. Para mi hija, la más chica, que la agarró a los 15, no hubo fiesta de 15. Si hay algo que a un adolescente lo representa en la vida en tribu, todo es en tribu, todo vanto para acá, todo vanto para allá. Se terminaron las fiestas, se terminaron los cumpleaños, se terminaron las previas con los pibes, se suspendieron las fiestas, todas las que tenían pagada la fiesta de 15, las clases, no sé cómo fue acá en Pergamino, pero allá en Buenos Aires, las clases virtuales, mi hija me decía, esta maestra no entiende nada, no está digitalizada. Entonces, quiere dar clase y no le sale, se equivoca, y dice, bueno, terminemos acá, y cortaba la clase, se aburrían, se dormían. La verdad es que el impacto fue altísimo. Y hubo una subpoblación que hizo desastres, que fue los trastornos alimentarios. Yo les conté que hice un máster. En ese máster fue una cuestión generacional, me tocó una compañera que hoy es una referente en trastorno alimentario y otra compañera que es una referente en psiquiatría infanto-juvenil. La de psiquiatría infanto-juvenil me dijo, estoy viendo unos cuadros de fobia y de conducta obsesivo-compulsiva que en mi vida, no es una nena, tendrá 55 años, compañera mía, dijo, en mi vida, dice, mira que tengo, fue jefa de servicio, digo, ¿no? Que estoy viendo unos cuadros de TOC y de fobia en los chicos que nunca vi. Y la que hace trastornos alimentarios me dijo, mira, te doy un modelo. Cuando me dice algo que yo me identifiqué, me dice, cuando vos haces un Zoom, ¿qué es lo primero que haces? Yo por lo menos. Me miro la papada, me acomodo, me peino. Me dijo, un Zoom, lo primero que mirás es tu propia imagen. Si hay algo que enloquece un trastorno alimentario, un trastorno, una anorexia, es la propia imagen. Es lo que más las enloquece. Por lo tanto, todos los Zoom, todo aquel que dice, bueno, conectémonos por Zoom, me dice, fue un desastre en trastornos alimentarios, la pandemia generó muchas consecuencias. Tratamiento de la agitación. Inhibidores de la acetilcolinesterasa, el gran discusión, los famosos antipsicóticos atípicos. Los más prescritos en la Argentina, quetiapina y risperidona, ¿sí? Y ahora vemos un poco. Siempre un 50% más baja que en el tratamiento de adultos. Quetiapina 12,5, risperidona, gotitas o 0,5. Y esto lo puse y además en la charla que les conté en YouTube hace referencia al uso de citalopram. Yo la verdad, como está la advertencia, soy cuidadoso.
pero está aprobado por Biblioteca Cochrane que el citalopram reduce la agitación en los pacientes con tercera edad. Y otro dato, los pacientes como empiezan a estar limitados en contar lo que les pasa, muchas veces lo que tienen es dolor y se ha probado darles paracetamol, naproxeno y pregabalina y reduce la agitación, porque lo que tenían es como un bebé dice, debe estar paspado, ¿viste? Que lo chequean, le debe haber puesto muy fuerte el pañal, le debe doler la panza. Uno con un bebé lo hace, con un adulto no lo hace. Y entonces muchas veces con agitación lo que hay debajo es dolor. ¿Sí? Está mucho tiempo postrado, deberían rotarlos en la cama, deberían moverlos. Se ha demostrado que a veces dando analgésicos de modo medido reducen la agitación. El abordaje farmacológico. ¿Sí? ¿Cuál es un ejemplo de un inhibidor de la acetilcolinesterasa? Donepezilo, el más utilizado en la Argentina. ¿Qué problema tienen los anticolinesterásicos? Es que aumentan la acetilcolina y producen bradicardia. Los psiquiatras, que somos casi médicos, y nos muestran un electro y nos dicen, ¿y esto qué son estas rayas? Bradicardizar a los pacientes, en realidad el prospecto dice que habría que hacerles un electro previamente. Lo digo porque una paciente mía terminó con marcapaso y el hijo que era abogado me dijo, este marcapaso que tiene mi mamá tiene algo que ver con lo que usted le dio. Muchos. ¿Por qué les cuento esto? Porque el protocolo dice que cuando comienza el Alzheimer hay que dar anticolinesterásicos y cuando el Alzheimer progresa hay que dar memantine, no importa la marca. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Se prescribe 1,5 millones de memantines y 300.000 donepezillos. ¿No dice por qué? Porque hay un detalle, porque este hay que hacer un electro y hay que chequearlo que no bradicardice. Pero yo les cuento cómo es el protocolo y lo que pasa en la realidad. ¿Sí? De memantina en muestras médicas, de donepezilo están prohibidas las muestras médicas. Entonces van a tener muestras médicas de memantina y no van a tener donepezilo. ¿Sí? Muchos de lo que hacen es, como es lo único que hay, le empiezan a dar donepezilo, le empiezan a agregar memantine y le dan los dos, porque como es lo único que hay. Ah, ¿y mi mamá va a recuperar la memoria? No. Va a caer más lentamente. Esto es lo más ético que se puede ofrecer. Bueno, pero yo quiero que vuelva. No, por ahora no hay droga que te vuelva a punto cero. Pero que caiga más lentamente permite que tu papá lo cuide tu mamá y le diga, vamos, come, vamos a bañarte. Entonces, lo mantenés en la casa, le mantenés un entorno de afecto, le pones unos mates, toma unos mates, mira la tele y va, digamos, el deterioro es más lento, es lo más ético que se puede ofrecer. Lo verdaderamente, lo más nuevo que hay es, mientras no haya un tratamiento que te vuelva a punto cero, lo fundamental es la prevención, que es lo que ustedes hacen, que es lo que les contaba, control de la presión arterial, control del colesterol, control de la diabetes, evitar el aislamiento, evitar el sedentarismo, actividad física, evitar fumar. Ahora agregaron la polución del medio ambiente porque hay protocolos también en los grandes países. Por lo tanto, lo más serio que se puede hacer ahora es control de la presión arterial, de la diabetes. Y si aún así llegas a los 70 y tu genética te dice, yo te acompaño hasta acá, lo que vayas a sobrevivir será por cuenta tuya, yo te acompaño hasta acá, lo que queda son estos neuroprotectores aprobados. Por ahora no hay otra cosa. ¿Sí? ¿Hay alguno de 70 acá? No. Digo, bien. Esta es la charla, se llama Manejo de las complicaciones conductuales, dura 45 minutos, la verdad es súper interesante. ¿Y qué es lo que dice el curso de esto? Evidencia clase A. Porque los prospectos de los antipsicóticos dicen, evitar el dogma, si no hay un metaanálisis no se puede medicar. Dice, la medicina basada en la evidencia es la mejor evidencia disponible. En mi caso personal, mi mamá tuvo que prescribir antipsicóticos. ¿Por qué? ¿Mordía? No. ¿Pegaba? No. ¿Gritaba? No. Gritar es otro de los síntomas dificilísimos de tratar. Vieron que uno entra a los geriátricos y dice, ¿qué le pasa a ese abuelo que grita? Es una conducta desinhibida, muy difícil de tratar, como la apatía. Hay síntomas que son muy difíciles de tratar. ¿Por qué le medican? ¿Por qué dan antipsicóticos? Porque la verdad, mi mamá lo único que hacía era se desplazaba en la cama. Mi mamá medía 1,5 metros, estaba en una cama con colchón de aire
y así como había olvidado, ya no caminaba. Por lo tanto, caerse de la cama ortopédica era un desastre. Entonces era o contenerla físicamente, como, ¿por qué lo tienen atado? Porque si no se deslizaba, y lo otro es, los primeros meses se arrancaba la sonda nasogástrica. Entonces, empecé a darle quetiapina para que pudiera dormir. Lo otro es, llegás y dice, ¿cómo anduvo mi mamá? Ay, doctor, dice, se arrancó el pañal, toda meada, y la tuve que bañar con este frío, tengo miedo que su mamá se me enferme, me estoy despierta de las 2 hasta las 4, y ella, yo le canto, le hablo, y ella me mira, pero estoy destrozada, me duele la espalda, hay que girarla, te tocan las pacientes gordas, o los pacientes que no colaboran, y se nos pisa, caca, y se despierta, y se mueve, o tocan las cosas, o se levantan. Se usan los antipsicóticos, ¿sí? En agitación y agresión, los dos que más se usan son la risperidona y la quetiapina. Siempre empezar con la dosis más bajita que hay, ¿sí? Esta puede venir en gotas o en comprimidos, y la quetiapina. Tratamientos, y voy terminando, tratamiento secuencial en el mundo real. En el mundo real, ¿qué publica este artículo? Dice, por eficacia, risperidona es un poco más que la quetiapina. Comienzan los dos y el especialista dijo, este es el punto. La risperidona, que es muy buena, pero produce parkinsonismo. Entonces cuando es tu mamá y se babea, cara de póker, se pone rígida, uno de los motivos por los cuales se empezó a usar tanto y se prescribe tanto la quetiapina es que claramente en tolerabilidad en el mundo real tiene mucho más eficaz. Vos le das una quetiapina, un 12,5 de inicio, insisto, mi mamá medía 1,5 metros, llegó a tomar 100 miligramos. Recién en 100 miligramos dormía ella de noche, dormía la señora que la cuidaba, que siempre tiene que tener una de lunes a viernes, más la de sábado, domingo y franquera, más todos los problemas, más los pañales, más la alimentación parenteral, todo lo que ya conocemos. Es muy lindo los libros, pero cuando te toca personalmente tenés que tener un ejército de cosas. Y por suerte éramos 3 hermanos con recursos para colaborar, pero si no, se te complica. ¿Por qué se usan? ¿Porque la familia es mala? No, porque la verdad es que es una de las cosas que se indican, se usan antipsicóticos. Pero yo leí en risperidona, quetiapina, no importa, que aumenta el riesgo de mortalidad, sí, pero vos atendés al paciente y el que te habla es el cuidador. El que está desbordado y súper desgastado es el familiar, que dice, yo no me mato. Ya es la tercera señora que se me va, ya me peleé con mi hermano, porque dice, bueno, dejá la compañera de trabajo, y digo, ¿y con quién queda su mamá? Queda sola toda la noche, no me dijo que anda en el andador, ¿y cómo va hasta el baño? No, hasta el baño va, pero ya 2 veces la encontré tirada en el piso, encontré el celular acá, a mi mamá acá, y el andador acá, el andador en la cocina, el celular en el baño, y mi mamá tirada al costado. Dice, la verdad que no, quiero, como CSI, quiero reconstruir la escena y no entiendo. Como mi mamá, que solo anda en andador, dice, no lo entiendo, y la encontré tirada en el piso. ¿Y usted a qué hora llega? A las 6 de la tarde. ¿Y a qué hora se cayó su mamá? A las 10 de la mañana. Todo el día tirada en el piso. Y sí, estas cosas lo escucho un montón. Sí, eso sí. Entonces. Otra pregunta, la carbamazepina y el brazo sí. Sí. ¿Qué carbamazepina? Yo lo pongo porque está publicado, no toco nada de la tabla. Yo no los doy porque la carbamazepina primero es un inductor enzimático y te complica todo, y la verdad que tiene mucho tema de reacción alérgica, pero yo no, digo, es algo que está publicado acá, no. Cuando es así no lo modifico, no se toca, ¿sí? Creo que nos queda papelitos. ¿Hay alguno que me quieran? ¿Los agarro? ¿Hay algo pendiente? 5 miligramos de quetiapina al paciente que se agita, no avanzar. ¿Cómo? Jóvenes también, pacientes que se agitan internados. Un montón. Te diría pacientes jóvenes, un montón se usa. Se usa mucho, es el antipsicótico. Si digo de moda, le doy como un perfil como liviano. Es el antipsicótico que menos la quetiapina tiene menor síntomas extrapiramidales, menor babeo, menor rigidez, menor temblor. Entonces, hay pacientes que están medicados y te diría, Matías Ale, como en todos lados, es un bipolar.
no sé si alguno vio su video, cuando lo sacan en silla de ruedas, totalmente psicótico, místico, alabado sea el Señor, Dios te salve María, y hoy es un tipo estabilizado, yo sé quién lo está tratando, se nota que lo han sentado y le dijeron, bueno, voy a aplicar. Vos lo que tenés el termostato del estado de ánimo, se te va para un lado y para el otro, no lo podés controlar. Te voy a dar un estabilizante del estado de ánimo, vas a engordar un poco, el que lo ha visto, Carlos Agustín, ¿sí? Muy probablemente en la Argentina los bipolares toman 3 medicamentos, un antipsicótico, generalmente quetiapina, tiene que un antidepresivo. Si cuando vos le preguntás a, le pongo Matías Salé, no lo conozco, pero muy probablemente ella haya tenido episodios depresivos que nadie dijo nada y pasó desapercibido y saltó porque alguien lo escrachó filmándolo cuando la ambulancia se lo estaba llevando, ¿sí? Entonces, en general en la Argentina toman un antipsicótico, un estabilizante del estado de ánimo que puede ser litio, divalproato, carbamazepina también se usa, la motrigina, depende de la polaridad predominante, depende si es un paciente que tira para abajo o un paciente que se te va muy para arriba. El divalproato lo usás para el que se va muy para arriba, la lamotrigina lo usás para el que se va muy para abajo, ¿sí? Porque uno es sedativo y la lamotrigina tiene. Y tercero, una benzodiazepina, pero promedio 13, pedirían en el consultorio, lo ves. Engordan, los psicofármacos engordan, ¿sí? Y esto también es un derecho que tenemos todos a saberlo, así como les dije, la paroxetina es buena, es muy buena. Es buena para la depresión, es buena para el ataque de pánico, pero engorda. Entonces, si tenés una paciente que ya es gordita y que sabés que está haciendo un esfuerzo, ojo con la paroxetina. ¿Engordan cómo? ¿Se acuerdan Maradona cuando salió de la internación? Eso es la combinación de un estabilizante, un antipsicótico, los desfigurás. Si no los controlás a los pacientes, entran con una voracidad. Charly García estaba gordito cuando salió de la internación, que era un palo, ¿sí? Chano cuando salió de la internación, si lo mirás, estaba gordito, pero bueno, es el equilibrio que se busca. ¿Cuánto le podés dar? Depende de cada paciente, depende de cuánto tire para arriba, de cuánto tire para abajo. Y depende, lamentablemente en el caso Chano, de cuánto tome de cocaína, porque cada vez que toma cocaína, que hace un desastre, se desestabiliza enormemente. ¿Sí? Me parece que alguien quiere darme papeles, algo. Doctor, drogas como el modafinilo, ¿tienen alguna el modafinilo es un estimulante del sistema SARA. Se propone, por ejemplo, en apatía, lo nombran, el modafinilo y el aramodafinilo, que es el otro. Es una de las alternativas, pero cuando empiezan a nombrar muchas alternativas, lo que sirve, aparece en muchos lados, que no tienen ninguna. Algunos lo usan como coadyuvante de la depresión, sea activador de la depresión. Pero los chicos lo usan para estudiar. Los chicos lo usan para estudiar, sí. La gente lo usa para manejar. La gente lo usa para manejar. Los médicos lo usan cuando se van de congreso y quieren irse de farra y al otro día no perderse la charla. Y yo veo que anda dando vuelta el modafinilo y el aramodafinilo. Muchos dicen, bueno, fui a la fiesta del laboratorio y al otro día presenta a mi equipo y tengo que estar así y toman modafinilo también. Pero hay que tener cuidado, sobre todo el tema del abuso o la gente que empieza son drogas que en psiquiatría no han tenido el impacto que se esperaba. Arrancaron para la narcolepsia, que sería la indicación, que es un mercado chiquitísimo, entonces empezaron a buscar indicaciones fuera de etiquetas. Esta es como yo lo veo. ¿Preguntas? Sí. Mi pregunta tiene que ver más con el tema de las benzodiazepinas. Dale. Suele pasar un montón con pacientes añosos que hace quizás 40 años que están tomando benzodiazepinas de forma sin ningún tipo de control. ¿Qué hacer en esos pacientes? Porque suspendérsela, yo particularmente, mi abuela tiene 92 años, hace 50 años que toma benzodiazepina. En un momento intentamos retirársela, hizo un síndrome de abstinencia y dijimos, bueno, ya está, que tome la benzodiazepina. Como muchos coincidirán conmigo, también te pasa que si el paciente te dice, doctor, tomo una marca, Lexotanil 6 miligramos, medio comprimido hace 40 años, no es la verdad, a esta altura del partido, lo que uno dice, qué lástima, digo, yo tuve que hacer la capacitación de un compañero
el laboratorio tiene filiales en Ecuador. Entonces, viene el de Ecuador, dice clonazepam con receta cuadriplicada en Ecuador. Entonces, no se vende mucho. Lo que se vende en la Argentina, cuando viene de algún país latinoamericano, le sorprende el volumen de benzodiazepinas que se vende en la Argentina. Es gigante, ahí te das cuenta. Ahora, así como te digo eso, en Ecuador las drogas Z, Solpidem, Saleplon, Sopiclona, son de venta libre. Entonces, también son psicofármacos. Pero bueno, te diría, el mundo real diría, trata lo que se llama reducción de conducta de riesgo, que es poder reducirle un poco la dosis, si es posible. Ahora, si toma la misma dosis los últimos 40 años, lo que le vas a hacer... También tienen asociación a una marca en particular y cuando uno le quiere hacer una trampa de darle, por ejemplo, uno la CEPAM, sabe, pero no es que uno tampoco lo puede engañar. No, porque además lo identifican los pacientes. Sí, el color y... El alprazolam, yo me acuerdo, la verdad que los alprazolam marcar al plan se está muy impuesta, y le decís, ¿cuál toma? El celeste, entonces, el de 1 miligramo, el blanco, por color te lo dicen, ¿sí? Recuerdan por color y uno más o menos va identificando el efecto. Pero te diría, lo que se intenta, y por lo menos yo les traje los referentes, los grandes referentes que después todos copiamos acá, y es, en Europa te dicen, y estas son de segunda elección. ¿Por qué dices son de segunda? Y porque después nos damos cuenta que hace 40 años, y los que los prescribimos hace 40 años somos nosotros. Entonces, en Europa te dicen, y bueno, pero esto que estás prescribiendo hace 40 años, sos vos el responsable, que bueno. Y una vez, 2 pacientes, 3 pacientes, está lleno de pacientes que utilizan crónicamente benzodiazepinas y no hay prospecto ninguno que diga que se pueden usar por 40 años. En realidad dicen que deberían hacerse por tiempo limitado. ¿Sí? ¿Y qué opinión tenés sobre el uso de la melatonina junto con el Benadryl y el Melatol Plus como inductor del sueño? La única indicación formal que tiene la melatonina aprobada es el jet lag, que es la alteración del uso horario, esto que ya, a como está el dólar y eso, va a ser difícil viajar, pero digo, esto que viajabas a Europa, o sobre todo cuando atravesás los usos horarios, que decís, para mi cuerpo son las 3 de la tarde y son las 2 de la mañana, tengo que estar durmiendo o tengo un sueño, están todos despiertos. Esa sería la indicación de la melatonina. Después no tiene una indicación formal. En COVID se empezó a usar el tema de melatonina por alteraciones del ritmo de sueño como una alternativa para algunos pacientes. ¿La melatonina más difenhidramina? La difenhidramina, el famoso Benadryl, que es la famosa marca que se usa en los geriátricos, que da una cucharita. El riesgo, como decía una profesora, es que también tiene riesgo cardiovascular y tiene un efecto sedativo. No es una buena calidad de hipnótico. La verdad que en el tema de trastornos del sueño, los que hay en psiquiatría y en neuro hay especialistas en trastornos del sueño, te dicen, la verdad es que como todas tantas cosas en la vida damos una vuelta, salimos con toda la expectativa de alguna supermolécula y hoy volvemos a las medidas higiénico-dietéticas, que es sea respetuoso con su horario de sueño, no coman pesado, los varones no jueguen al fútbol hasta las 12 de la noche, porque ¿viste? Después, a mí me pasaba, volvía a jugar tarde y yo que no tengo estado físico estaba así a 200 latidos por minuto y no me podía dormir. Esto es muy frecuente. El tema de la famosa luz azul, la luz azul que está, el sistema nervioso la lee como luz de día y entonces esto se ve mucho en los adolescentes que se quedan, ¿viste? Se tapan con la frazada para que vos no veas la luz del cuarto y 3 de la mañana, 4 de la mañana, competían a ver quién aguantaba más hasta las 4, me acosté a las 5, me acosté a las cosas, o le mirás el WhatsApp a tu hija y decís, che, figura 3:45, a las 4 menos cuarto, y sí, bueno, me quedé chateando con Juancito, digo, las luces azules y los aparatos electrónicos, lo que les conté, la pandemia empeoró mucho eso, y los que hacían trastorno del sueño era un caos, la verdad que fue un caos. ¿Sí? Pero bueno, la verdad es que el Benadryl hoy no es una molécula de elección en los trastornos del sueño. Te dicen, insista mucho, sea respetuoso, un buen clima, búsquese un libro, no se ponga una novela que lo movilice, o una de terror o algo que lo mortifique, porque eso le va a dar mala calidad de sueño. Y
y lamentablemente es uno de los temas que estamos viendo. A propósito de todo esto, los accesorios de un tratamiento, sea un trastorno de ansiedad, trastornos depresivos, hacen necesario una apoyatura que a veces no todos tenemos. Desde el tiempo que uno le tiene que dedicar a la consulta, a enseñarle a respirar para estimular el umbral parasimpático en el caso de los que tienen ansiedad o perturbaciones de todo tipo. Es decir, ustedes en las grandes ciudades seguramente disponen de equipo y bueno, ahí está enseñarle que tiene Esto, que pero caminar 40 inclusive minutos. también a uno, ¿no? A mí me sorprendió porque allá en Buenos Aires, aún los centros neurobiológicos empezaron a dar cursos de mindfulness. Y uno dice, bueno, esto es sagas. No, dijeron, a ver, la medicación llegó hasta acá. Llegó hasta acá. Ahora hay algo que es concentrarse, yoga, respiración, relajación. Y yo al principio lo miraba con desconfianza. Después empecé a ver que centros de referencia y psiquiatras que se consideran biologicistas, y que no, hay que incorporarlo porque la verdad la medicación tiene un límite, claramente tiene un límite. Y hoy los que se dedican a temas de ansiedad dicen, bueno, hay una parte que... Estoy haciendo psiconeuroinmunoendocrino. Sí. Y tratamiento de este. Y es fundamental el acompañamiento al tratamiento específico de una droga con la calidad de vida, el modo, las horas del sueño. Y otra de las cosas que yo veo es que por ahí medicamos a alguno con antidepresivos y nos olvidamos con un hipotiroideo y no da resultado. O sea que el abanico es tan grande que a veces se necesita de concurso de varias especialidades. Totalmente. O sea, tanto Sí. la endocrinología. A mí me ha pasado medicar a un paciente que le dije, ¿usted tiene depresión? Me agradeció un odontólogo. Me dijo, ¿se acuerda que me dijo que me tenía que pedir una rutina en el laboratorio? Y yo, ay, sí, tomo la rutina. Segunda consulta me dice, tengo la TSH que está por el aire. Dije, me equivoqué, me pido disculpas. Al principio es un hipotiroideo. El diagnóstico de depresión es por descarte. Ahí usted me lleva mucha ventaja, que no esté anémico, que no esté hipotiroideo, que no sea la expresión de un cuadro neoplásico, pero en realidad, pero la verdad, a todos nos pasa bien y dice, bueno, uno también se confía, me olvidé de pedirle la rutina, era un odontólogo, lo que me relató era, no, se me canso, endodoncia, se me cansan los brazos, le dije a mi mujer que era la secretaria, suspendeme los pacientes, estoy podrida, no quiero, la mujer dice, ¿de qué vamos a vivir? No tengo ganas de nada, estoy repodrido, elegí, me equivoqué en la especialidad, tendría que haberme puesto a alguien, un junior para que me ayude. Yo estaba deprimido, la mujer tenía un megacolon, ¿viste? El hijo tenía 20 y no daba pie con bola, todo checklist, ya, soy un genio, le di un antidepresivo, me olvidé pero pedirle el perfil tiroideo, era un hipotiroidismo grosero. Dije, le pido disculpas, la verdad que me entusiasmé tanto con mí mismo, que con mi diagnóstico, que pensé que usted realmente era. Esto también pasa. Sorpresa, yo trato de hacer la que más puedo. Investigar el origen de la vida desde los primeros años en encontrar hijos no queridos. Pero eso también tiene que ver también con quizás en su momento, por ahí los más jóvenes dicen, no, pero yo tengo a la nena en el jardín, tengo al chiquito en karate. Esto también uno se pone más reflexivo con la edad. Sí, ya está. Bueno, muy bien. Muchas gracias.